Andrés, ya no quedan rojos. Si es de la forma tradicional que se ha empleado, yo te diría que ojalá, afortunadamente, porque los rojos ocultaban también una terrible perversión. En el momento que crecen catecismos, malo, aunque ese sea el catecismo rojo. Ahora quedan disidentes, quedan diferentes, y eso es lo que importa. Quedan hombres veraces. Sí, y pueden estar lo mismo en una cárcel que ser un vagabundo, que ser de eso que llaman intelectual, que está encerrado con sus pensamientos, o con sus libros, o con su música, o con sus silencios, que es una virtud hermosa que estamos perdiendo. ¿Sigues creyendo en la utopía? Sí, porque sigo creyendo. Me gusta por las mañanas, al levantarte, mirarte al espejo y decir, vives, eres tú. Que el espejo no se rompa. Eso es la utopía. No sé, creíamos que el ser humano era mejor que lo que es, ¿no? El ser humano es lo que le hacen ser. Es decir, en la tribu siempre es conducida, dirigida, encauzada. Por eso el viejo Antonio Machado se expresaba muy bien cuando decía, no me habléis de la palabra masa, por hablarme de Antonio, de Luisa, de cada hombre, de un ser humano. Y a ese ser humano es al que tienes que dirigirte. Lo malo es cuando te diriges a los pueblos. Lo malo es cuando nuestros gobernantes dicen, iremos a la guerra. Maldita sea, si sois vosotros los que no vais. Vais a llevar a gente allí a morir o a sufrir o a lo que sea. Nos hemos vendido baratos. Demasiado. Ajá. Hemos traicionado muchos sueños. Todos. Nos hemos burlado de todo lo que creíamos. Sí, y sobre todo nos hemos ensuciado por dentro también. Es decir, cuando se habla de prostitución, a mí una de las prostitutas mayores de la historia es la palabra, el lenguaje. Y con ese lenguaje vale todo. Tú puedes emplear la palabra socialismo, democracia, justicia, ley, ética, orden, para lo más inmundo y lo más inmoral que uno pueda pensar. ¿Y queda un lugar en el mundo pequeñito, Andrés, para los viejos anarquistas? Sí, el tuyo, es decir, el que habita cada uno. ¿Tú te sigues sintiendo anarquista? Sí, en cuanto que la palabra, la duda, la individualidad y la no creencia, desde luego, en la ley como supremo ordenamiento jurídico de la verdad exista, pues sí, soy en ese sentido anarquista. Hablas como un escritor comprometido. ¿Te sigues sintiendo un escritor comprometido? Recuerdo que Karl Kraus tiene una frase que es cierta. Un escritor solo puede estar con los locos, con los marginados. Un escritor nunca puede estar con la burguesía, porque eso no entra en la raíz de ser de la literatura. La palabra siempre es transformación, la palabra es creación, la burguesía no tiene palabra. Entonces un escritor tiene que estar, si realmente no quiere prostituir el lenguaje, en contra de quienes prostituyen, uniformizan y destruyen el lenguaje. Y ese es el que está enfrente, ese es el burgués. Entonces, ¿cómo me voy a sentir comprometido? Pero vuelvo a repetirte, comprometido sí, con esos. Pero los escritores no están denunciando para ti la gran farsa. No. El escritor se ha vuelto, bueno, es lógico, como muchos ciudadanos, cómodo. El escritor ejerce uno de los mayores males que hay, que es la autocensura. El escritor, al fin y al cabo, rinde culto al auténtico Dios al que veneramos en nuestro primer mundo, en nuestra sociedad, que es el dinero. Es la fama, el éxito, el poder. Cuando se habla estos días recientes de plagios, de corrupciones, es normal, y los culpables no son quienes plagian, ¿verdad? Los culpables son quienes ordenan un mercado en el que eso se vende por encima de todo. Lo único que no se vende en el mercado son ideas, son palabras difíciles. Un mercado que, fíjate, los seres humanos de Van Gogh a Kafka, la vida que tuvieron, y sin embargo hoy
pues cuestan millones y millones para adornar las casas de aquellos que ellos habían denunciado y contra los que combatían o contra los que creaban. Ese es el sino. Te hablaba antes de Austria, estuve en Salzburgo y curiosamente se organizó en la ciudad una muestra gigantesca para rendir tributo al escritor que había abominado de Viena y de Austria, Thomas Bernhard. La única ventaja maravillosa es que estaba yo solo en la exposición, la calle era otra. Aún después de muerto se sigue riendo el hermoso y bello Thomas Bernhard. ¿Quién es el enemigo hoy, Andrés? La estulticia, el conformismo, la pasividad, la falta de, es decir, el no pensar, la falta de reflexión. El enemigo es, diría una cosa muy grave, yo que me he movido siempre en el mundo de la prensa, los medios de comunicación. Yo creo que el poder hoy día ya no le interesa el viejo señor Carlos Marx, por eso están los comunistas tan de capa caída en todas partes. No se explota los brazos o la fuerza de trabajo, hoy se explota el pensamiento. Hoy de lo que se trata es de borrar la capacidad de que cada uno piense por sí mismo. De ahí el ruido, de ahí el zapping, de ahí el constante estar ocupado viendo cosas sin que reflexiones en ninguna. Es decir, en media hora tú puedes oír 10 noticias distintas. Han muerto 100 niños de hambre, ve a esta hermosa mujer que anuncia un coche, consuma este producto, el mundo de la moda. Es decir, a la larga, el que está viendo eso no repara en nada de lo que ve. Si acaso se queda con imágenes. A mí me hace mucha gracia, y lo digo ahora en un programa de televisión a veces, que si te hacen una entrevista, o sea, la televisión al día siguiente te digan en el barrio, le hemos visto, nunca dicen, le hemos escuchado, dijo usted estas cosas y tal. Lo importante es que te vean. Es decir, lo icónico. Sí, hay quien dice que la televisión está para salir, sí. Dijo un escritor. ¿No te gusta esta televisión? No me gusta la sociedad, no me gusta el mercado, no me gusta cómo está todo, es decir, y además tú lo sabes, incluso esta concretamente que ahora estamos haciendo es una televisión reflexiva en la que la palabra cuenta por encima de todo. Esta no es la televisión de los millones de espectadores que lo que quieren es sentirse identificados con dos cosas, con la posibilidad de rendir culto al dinero que les prometen o con la zafiedad, el mal gusto, sus instintos primarios, todo aquello que realmente nos vuelve, avanza mucho la ciencia, pero nosotros cada vez nos volvemos más a los tiempos del ser primitivo. Se habla de la televisión basura. La televisión basura puede hacer una sociedad basura, ¿no? Pero es que quienes siguen dominando en los emporios de las bolsas del mundo entero es lo que desean. Un sujeto pasivo, un ciudadano complaciente, un ciudadano amante de la basura y del espectáculo, nunca se va a cuestionar su propia vida. Y cuando hablo de la vida hablo de cosas pequeñas, desde la comida que toma y que le envenenan, a la ciudad que le transforman en una cárcel, al envenenamiento de los ríos, a la atmósfera, es decir, a su casa. Lo que no nos damos cuenta es que al ciudadano lo que le están destruyendo es su casa, y esto en aras de una palabra que nadie se atreve a cuestionar, salvo algunos locos como nosotros: progreso. El progreso debe, cuando tú pones encima de esta mesa la palabra progreso, debe decir, ¿para qué? ¿Para quién? Es decir, ¿qué aspectos lúdicos, humanos, maravillosamente íntimos y felices son los que nos ofrece este progreso para vivir cada vez mejor? No, un ruido ensordecedor, una velocidad que casi te impide el reflexionar, una cárcel para algunos de lujo, para otros horribles, como son las colmenas de las grandes ciudades de todo el mundo. Progreso debiera tener en cuenta más los sentimientos, la mente, el erotismo que se expresa en todas las formas de la felicidad, que no el encadenarte a la esclavitud de un trabajo o de unas formas de vida. Y además se puede decir todo, pero no sirve para nada.
Claro, es la ventaja que tenemos en nuestra libertad. Yo puedo hablar, yo puedo expresarme. No cuentas, lo que tú dices, pues es una pequeña gota de agua que se pierde en un océano. Todo pasa y nada queda. Sí. Pero lo único que nos identificamos es el complemento de ese verso que dice, pero lo nuestro es pasar, efectivamente. Exacto. Todos pasaremos. Y el exceso de información puede llegar a ser peor incluso que la falta de información. Total. Si a principios de siglo un señor como Luis María Remarque describía una guerra, el que leía aquel libro o aquel periódico veía el dolor. Ahora te simulan todo, hasta las guerras que no existen, con pantallas luminosas que son como los jueguecitos que de niños ya van acostumbrando a la mente a perseguir cosas que no comprenden. Pero bueno, ahí están las luces. Y transmiten la guerra entre bloque y bloque de publicidad. También eso es muy importante, y ojo, si es preciso, paran la guerra para que vengan los anuncios. Uno de los, leía hace unos días, un tiempo, uno de los que han bombardeado concretamente Afganistán, describió la guerra como un partido de el fútbol americano. Yo llegaría más lejos que él, diría, lo único que en vez de pelotas jugábamos con cabezas, o apuntábamos a cabezas, pero vamos, la describía prácticamente igual. Sí, creo. Nos confunden tantas noticias que al final todo nos resbala. Eso suena hasta a táctica del sistema, ¿no? Efectivamente, siempre hemos dicho, una saturación informativa y además con un cambio constante, busca esa imagen que yo tengo prendida ahora. Si me preguntan qué es Afganistán o qué era Irak, te diría solo eso, pues la mirada de una mujer que de pronto ve que estalla el cielo, se abre la tierra y en derredor solamente queda el miedo y la incomprensión. Esos ojos de esa mujer que va o no va a morir tienen para mí mucho más importancia, desde luego, que no escuchar las malditas palabras de los políticos, de los militares, de los banqueros, de quienes nunca verán los ojos de esa mujer. Ha comenzado la caída de Occidente. Hace años, ya en los años 60, un escritor inglés dijo: ha sonado la hora de cierre en los jardines de Occidente. Quizá no lo vivamos nosotros, pero indudablemente pienso que sí. Como todo imperio, y no olvidemos la historia, acabará. Esa es la fuerza de personajes trágicos para su pueblo como Landen. Hay que verlo, la vida medieval de las gentes que viven allí, pero esa es la fuerza de ellos, que dicen: podréis bombardear, pero no matar la fe. Y cuando son muchos, y son muchísimos, cientos de miles, los que en aras de la creencia están dispuestos a cualquier cosa, malos para los occidentales. Nadie se suicida en Occidente por los suyos, lo tienes que llevar a la muerte. Ya están aquí los bárbaros. Pero también podríamos decir que los mayores bárbaros hemos sido nosotros. El capitalismo se ha ahogado a sí mismo. El capitalismo no tiene futuro porque no cree. La ley, la máxima y la divisa mayor del capitalismo es ganar el máximo posible en el menor tiempo concebible. Del futuro, ¿quién me responde? ¿Qué le importa? Señores, la revolución ha fracasado. Como decía Felipe, el farmacéutico a la farmacia y el obrero a la fábrica. La revolución ha fracasado. Sí. Buenas noches. Buenas noches.